Muy buenos días, hermanos. Que el Señor bendiga grandemente a ti y a toda tu familia. Amén. Estamos aquí en ese día alegres por poder estar participando de un culto de celebración al Señor. Dios es fiel. Él es nuestro Padre maravilloso que ha cuidado de nosotros y por eso vamos a aprovechar ese tiempo de adoración para poder demostrar toda la gratitud que tenemos y rendir al Señor nuestro corazón en adoración. Amén. Abre su corazón en este momento y deja que, sin preocuparte ahora de ningún problema, quita ahora, pide al Señor, si usted tiene alguna preocupación, pide al Señor que quite de tu corazón ahora toda la preocupación, toda inquietud que pueda haber para que usted pueda adorar al Señor con todo su corazón en este momento. Que sea un tiempo precioso en la presencia del Señor. Un lugar ahora, un tiempo donde tu corazón alcanzará el corazón de tu Padre. Amén. Adoremos al Señor, hermanos. ¿Cuántos pueden saltar?
Me envuelves hoy con una canción, melodía de tu amor. Cantas libertad en mi adversidad, hasta que huya el temor. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Desde el vientre fui escogido en ti, me llamo el amor. De nuevo nací, recibido en ti, tu sangre en mí fluyó. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Estoy rodeado por los brazos del Padre. Estoy rodeado por canciones de libertad. Fuimos liberados de ataduras. Somos los hijos y las hijas. Cantaremos libres.
soy su hijo y Él es mi padre y mi padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y Él es mi padre y mi padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y Él es mi padre y mi padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y Él es mi padre y mi padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y Él es mi padre y mi padre me ama, me ama, me ama. Abriste el mar para que yo camine, tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y yo cantaré. Yo soy hijo de Dios por tu gracia. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Amén, gloria a Dios. Salmo 37, versículos 18 y 19 dice así: El Señor protege la vida de los íntegros y su herencia perdura por siempre. En tiempos difíciles serán prosperados, en épocas de hambre tendrán abundancia. Parte de nuestra integridad cristiana, hermanos, tiene que ver con nuestra fidelidad en nuestros diezmos y ofrenda. Cuando entregamos con fidelidad nuestros diezmos al Señor y somos generosos en nuestras ofrendas, de acuerdo a lo que el Señor nos ha dado, de acuerdo a lo que el Señor nos ha hecho prosperar, entregamos nuestras ofrendas al Señor. Y aquí el Señor nos dice que si somos íntegros, no solo en eso, pero también en eso, Él protegerá nuestra vida, que nuestra herencia perdurará para siempre, que en tiempos difíciles seremos prosperados y en épocas de hambre tendremos abundancia. Amén. Yo creo y recibo esta palabra del Señor para mi vida y te invito, si usted desea ser parte de ese momento que tenemos como iglesia, de devolver al Señor nuestros diezmos y entregarle nuestras ofrendas con alegría y con generosidad, a que usted pueda ver aquí abajo en la descripción del video donde están los datos para que usted pueda hacer llegar tu diezmo y tu ofrenda. Amén. Oremos. Señor, te agradecemos, oh Dios querido, por tu fidelidad, por tu bondad, oh Dios amado. Señor, por cada bendición que hemos recibido de ti. Creemos, Señor, recibimos tu palabra en nuestro corazón y sabemos, oh Dios, que en los tiempos difíciles, oh Dios querido, que usted va a seguir prosperándonos, oh Dios, como hijos amados tuyos, que en tiempos de hambre tendremos en abundancia, Señor, porque esa es tu voluntad y es una promesa para nuestras vidas. Por eso oro, Dios amado, para que mis hermanos prosperen, para que reciban, Señor amado, la abundancia que tú tienes para sus vidas y que ellos sean prosperados en todos sus caminos, Señor. Bendiga, Señor amado, a cada uno de los hermanos que están ahora participando del culto, los que están ahora aquí con nosotros, oh Dios, los que van a ver este video, Señor, en otro momento, Señor amado, que sean prosperados en todos sus caminos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Semana pasada comenzamos una serie sobre viviendo naturalmente lo sobrenatural. Hoy tenemos la segunda parte de esta serie, el segundo mensaje, y vamos a leer el texto de Mateo capítulo 6 del 9 al 13, que dice así: Por eso ustedes deben orar así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy.
Perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, sino líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén, hermanos. Como discípulos del Señor debemos vivir una vida alineada con el corazón de Dios y vivir aquí en la tierra de acuerdo con la cultura, los principios y los valores del reino de los cielos. No podemos vivir de acuerdo a la cultura de la tierra, no, al contrario, como hijos del Señor, tenemos que buscar que se haga aquí en la tierra la voluntad del Señor, como es en el cielo. Tenemos que vivir bajo la cultura del cielo, los valores y principios del cielo y no de la tierra. Cuando oramos al Señor diciéndole, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, estamos diciendo que es lo que queremos, es lo que anhelamos, que aquí en la tierra la voluntad del Señor se haga como en el cielo. Tenemos que desear con todo nuestro corazón ver la manifestación del cielo en la tierra, siendo naturalmente extraordinarios y sobrenaturalmente naturales aquí en la tierra. Y así podremos ser evangelistas y avivadores en cualquier lugar o ambiente en que estemos. Te pregunto, en su hogar, en su familia, en su lugar de trabajo, en su escuela, ¿se hace la voluntad de Dios como en el cielo? La voluntad de Dios para nuestras vidas es que nosotros vivamos naturalmente lo sobrenatural de Dios en nuestra vida diaria, en nuestra familia, trabajo, escuela y ministerio. La voluntad de Dios es que vivamos lo sobrenatural de forma natural cada día de nuestra vida aquí en la tierra. Esa es la voluntad de Dios. Pero podemos tener obstáculos en algunos momentos, podemos pasar por dificultades, podemos enfrentar problemas, y si tú tienes obstáculos frente a ti, los atravesarás en el nombre de Jesús. Israel vio el río Jordán abriéndose tan pronto como los sacerdotes tocaron sus pies en el agua cuando llevaban el arca del pacto. Y piensa conmigo, hermanos, entrar al agua, pisar en un río es natural. Sin embargo, pisar el agua y que el río se abra y se divida en dos para que toda la nación de Israel pase en seco es sobrenatural. Josué capítulo 3, versículos del 14 al 17, nos dice así: el pueblo salió entonces de sus tiendas de mañana, dispuesto a cruzar el río Jordán. Delante de ellos iban los sacerdotes que llevaban el arca del pacto. El río Jordán suele desbordarse durante el tiempo de la siega, así que en cuanto los sacerdotes entraron en el río y sus pies se mojaron en la orilla, las aguas que fluían del río arriba se detuvieron y se acumularon lejos de la ciudad de Adán, a un costado de Zaretán, mientras que las aguas que bajaban al mar del Arabá y al mar salado se secaron por completo. Así las aguas del Jordán quedaron divididas y el pueblo pasó y se encaminó hacia Jericó. Mientras tanto, los sacerdotes que llevaban el arca del pacto del Señor se detuvieron en medio del Jordán hasta que todo el pueblo terminó de cruzarlo sobre terreno seco. Tengo una actitud de obediencia, de fe y confianza en el poder del Señor nuestro Dios y su santa palabra. Pise el agua y entonces experimentarás milagros sobrenaturales en su vida, en su familia, en su trabajo, en sus negocios, en su ministerio. Quien camina con Dios puede experimentar lo sobrenatural de Dios todos los días. Hermanos, esa es la voluntad del Señor, pero para vivirla tenemos que arriesgarnos, para vivirla tenemos que creer, para vivirla tenemos que obedecer.
Puede que en este momento usted esté frente al río, sin saber qué hacer, sin condiciones, pensando cómo podrás cruzar, atravesar este problema. Y el Señor te dice, pisa el río. No por tu voluntad, sino basado en la palabra, en la promesa, en la dirección que el Señor te está dando. Y el Señor hará con que el agua se detenga y tú podrás atravesar este río. Pero hay que obedecer, hay que tener fe, hay que confiar en el poder del Señor, en la palabra de Dios para tu vida, que el Dios que hace la promesa es fiel para cumplirla. Y obedeciendo la dirección del Señor, tú verás lo sobrenatural aconteciendo en tu vida. Si tienes grandes obstáculos frente a ti, créame, estás a las puertas de un milagro sobrenatural. Israel pasó el río Jordán y de repente llegan a Jericó. Y ahí estaban las murallas de Jericó. Ellos vieron que las murallas cayeron con sus gritos. Después de rodear la ciudad por 7 días gritaron y las murallas cayeron. Caminar, hermanos, por la ciudad y gritar es natural. Podemos marchar por nuestra ciudad, podemos gritar y todo eso es natural. Sin embargo, que las enormes murallas de Jericó caigan con el grito del pueblo de Israel es sobrenatural. En Josué capítulo 6, versículos 15 y 16, la Biblia dice que ellos rodearon primero la ciudad por 6 días, y el 7º día todo el pueblo se levantó al despuntar el alba y rodeó la ciudad 7 veces. En el 7º día rodearon la ciudad de Jericó por 7 veces. Ese fue el único día que la rodearon 7 veces, pero al tocar los sacerdotes las bocinas por 7ª vez, Josué ordenó al pueblo: griten con todas sus fuerzas, porque el Señor les ha entregado la ciudad. ¿Y sabe lo que dice el versículo 20? El pueblo lanzó fuertes gritos y los sacerdotes tocaron las bocinas, y cuando el pueblo oyó el sonido de las bocinas, gritó con más fuerza y la muralla se vino abajo. Entonces el pueblo marchó directamente contra la ciudad y la tomó. Su actitud natural, una actitud suya natural en fe. Si usted aplica fe a su actitud natural, esa fe en la actitud natural, una actitud natural aplicada con fe, producirá lo sobrenatural en su vida. Gritar era natural, pero cuando ellos creyeron que el grito rompería y traería abajo las murallas, las grandes murallas de Jericó, aplicando fe a algo natural, vivieron lo sobrenatural. Por lo tanto, obedece a Dios y actúa por fe. Entonces los muros y las fortalezas espirituales que te están resistiendo ahora caerán ante ti. Eso es lo que tenemos que hacer, hermanos. Hacer lo que el Señor nos dice, obedecerlo y practicar la fe que tenemos. Y así las fortalezas caerán y seremos victoriosos en el Señor, en el nombre de Jesús. 2 Corintios capítulo 10, versículos 3 a 5 dice: es verdad que aún somos seres humanos, pero no luchamos como seres humanos. Las armas con las que luchamos no son las de este mundo, sino las poderosas armas de Dios, capaces de destruir fortalezas y de desbaratar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Cuando en vez de usar nuestras armas naturales, las armas humanas que podemos tener, usamos las poderosas armas de Dios, saldremos vencedores de toda y cualquier batalla.
No se olvide, hermano, que nuestra guerra, que nuestra batalla en este mundo no es contra carne y sangre, no son contra las personas, sino en el mundo espiritual, contra Satanás y sus demonios, es con quien tenemos que guerrear. Si estás enfrentando batallas espirituales, Dios lucha en tu favor. Usted estará guerreando una batalla, pero el Señor estará contigo. Tú no estás guerreando solo. Josué estaba luchando contra los amorreos, una gran batalla. Y él, hablando con el Señor, dio orden al sol para que se detuviera en el día. Las guerras entre los pueblos siempre han existido. Hace ya miles de años que hay guerras entre naciones. Es algo natural. Pero que un hombre le hable al sol y que el sol se quede parado en medio del cielo durante casi un día entero, eso es sobrenatural. Josué capítulo 10 del versículo 12 al 14 nos habla de eso. El día en que los amorreos fueron vencidos, Josué le habló al Señor en presencia de los israelitas y dijo: Sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Ayalón. Y el sol y la luna se detuvieron. Y el pueblo se vengó de sus enemigos. ¿Acaso esto no está escrito en el libro de Jáser? El sol se detuvo en medio del cielo, y durante casi un día entero no se apresuró a ocultarse. Nunca antes hubo un día como ese, ni lo habrá después, en que el Señor atendió a la voz de un hombre y peleó a favor de Israel, su pueblo. Hermanos, hubo un día que la Biblia está diciendo aquí que nunca antes hubo en la historia y que nunca habrá después, un día como ese, en que un hombre oró a Dios y el sol y la luna se detuvieron y el Señor peleó por su pueblo. Cuando un hombre de Dios, hermano, una mujer de Dios ora con fe, coraje y osadía, no hay límites, porque el Señor tiene el control de todas las cosas en el cielo y en la tierra. Pero como tenemos que vivir con fe, tenemos que ser valientes en el Señor, tenemos que ser osados en nuestra oración. No podemos ser tímidos en nuestras oraciones, hermanos. No podemos ser tímidos en la guerra espiritual, porque el Señor está con nosotros, el Señor está sobre tu vida, sobre tu familia, y el Señor te dará la victoria, Él luchará a tu favor. Mateo 28:18 nos dice: Jesús se acercó y les dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y este mismo Jesús, 2 versículos después, dice que estará contigo y conmigo todos los días hasta el fin de este mundo. Gedeón, con 300 hombres, enfrentó a un ejército muy grande de 135,000 soldados. Las guerras entre las naciones, aunque no debería verlas, es algo natural. Como hablé en el punto anterior, han habido guerras desde miles de años. Sin embargo, que Gedeón, un hombre común y corriente con 300 hombres, se enfrenta a un ejército de 135,000 soldados y gane, eso es sobrenatural. Jueces capítulo 7, versículos 6 y 7 nos dice: los que se llevaron el agua a la boca con la mano y la lamieron fueron 300 hombres. El resto de la gente se arrodilló para beber. Entonces el Señor le dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron el agua los voy a salvar. Entregaré a los madianitas en tus manos. El resto de la gente puede volverse a casa. Y Jueces capítulo 8 versículo 10, la Biblia dice: Sebaj y Salmuná estaban en Carcor con un ejército como de 15,000 hombres, que eran todos los que habían quedado del numeroso ejército de los pueblos del oriente, pues en la batalla habían caído 120,000 guerreros. Y el mismo capítulo 8, versículo 28,
dice, así fue como Madián fue sometido por los israelitas y nunca más levantó cabeza. Y mientras vivió Gedeón, hubo paz en la tierra durante 40 años. Hermanos, el Señor llamó a Gedeón cuando él estaba escondido por miedo a los enemigos madianitas. Pero cuando Gedeón venció el miedo, él pudo enfrentar a un gran ejército y vencerlo. Crea, entiende esta palabra y cree en ella. Dios no te dio un espíritu de miedo, ni de cobardía. 2 Timoteo capítulo 1 versículo 7 nos dice, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El primer paso para Gedeón vencer este gran ejército fue vencer el miedo. Él tenía miedo al ejército madianita. El Señor le saca del lugar donde él estaba escondido, lo llena de valor, escoge a solo 300 hombres para enfrentar a un ejército de 135,000. Y la Biblia dice que los que sobraron de ese ejército nunca más levantaron cabeza, nunca más se levantaron, hermanos. Porque un hombre escuchó la palabra del Señor y fue valiente, venció su miedo. Con Dios somos más que vencedores. Es tiempo que la iglesia viva lo que dice que cree. Decimos que creemos en la palabra de Dios. Decimos que la palabra de Dios es verdad sobre nuestras vidas. Leemos que pues Romanos 8:31 que dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Decimos el versículo 37, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, pero cuando enfrentamos una lucha, cuando pasamos por alguna dificultad, ya parece que no creemos en eso. Nos sentimos derrotados, a veces nos escondemos con miedo de lo que estamos enfrentando. Así como Gedeón, hermano, sal del lugar donde estás escondido, venza su miedo, para que tú puedas vencer las grandes batallas que el Señor te llevará a vencer para glorificar su nombre a través de tu vida. David, en una guerra entre Israel y los filisteos, solo con una honda y algunas piedras, derrotó al gigante Goliat, que había desafiado al ejército de Israel durante 40 días. Peleas entre hombres es natural. Sin embargo, que un joven que nunca antes había luchado una batalla, sin armas, solo con una honda y algunas piedras, pueda vencer a un gigante armado y experimentado en guerras, es sobrenatural. 1 Samuel 17:40 dice, y tomando su bastón de pastor, escogió del arroyo 5 piedras lisas y las puso en su morral. Luego tomó su honda y fue al encuentro del filisteo. Y 1 Samuel 17, del 48 al 50 dice, y cuando el poderoso filisteo se encaminó para encontrarse con David, este rápidamente se colocó en línea de combate frente al filisteo, metió su mano en el morral y sacando una piedra la colocó en su honda y la arrojó con fuerza al filisteo. La piedra se incrustó en la frente de Goliat y este cayó con la cara al suelo. Así fue como David venció al filisteo con una honda y una piedra. Lo hirió de muerte sin necesidad de usar la espada. Un jovencito sin experiencia de batallas, sin armas, enfrentando a un gigante armado, experimentado en guerras, lo venció. Por el poder del nombre de Jesús, los gigantes espirituales que se levanten contra ti caerán ante sus ojos. Hermanos, yo creo que por el poder del nombre del Señor, todo gigante que se levante contra ti caerá en el nombre de Jesús.
No hay nada imposible para el Señor. Los ejemplos que di en este mensaje son solo para mostrarte que podemos vivir naturalmente lo sobrenatural de Dios. Que las cosas que para nosotros son sobrenaturales, para Dios es natural y Él quiere que para nosotros también sea natural. Lucas 1:37 dice, para Dios no hay nada imposible. ¿Qué es imposible? ¿Abrir un río, un mar? ¿Qué es imposible? ¿Gritar y que las murallas se caigan? ¿Qué es imposible? ¿Vencer a todo un ejército con pocas personas? ¿Qué es imposible? ¿Que un joven, chico, sin experiencia, pueda vencer a un gigante experimentado en guerras? ¿Esto es imposible? Para los hombres, tal vez. Pero Lucas 1:37 dice, para Dios no hay nada imposible. Y si somos hijos de Dios, y creemos en Dios, y creemos en su palabra, y confiamos en Él, podemos vivir naturalmente lo sobrenatural de Dios, y todo eso para nosotros ya no será imposible, porque servimos al Dios de lo imposible. No hay límite para la oración de aquellos que siempre se mantienen firmes en Cristo Jesús. Juan 15:7 nos dice, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y se les concederá. Cuando permanecemos en el Señor y las palabras del Señor permanecen en nuestro corazón y no somos egoístas en lo que pedimos porque estamos pidiendo conforme a su palabra, para glorificar su nombre, todo lo que pedimos se nos concederá. Hermanos, esa palabra es fuerte y es una palabra, una promesa de Dios para tu vida y para mi vida. Que si nosotros permanecemos en la presencia de Dios y las palabras de Dios permanecen en nosotros, cuando estemos pasando por alguna dificultad podemos orar y decir, sol, luna, deténganse. Y el sol y la luna se detendrán. Esta palabra nos dice que si estamos enfrentando batallas en nuestras vidas, si estamos enfrentando en este momento a un gran gigante, más fuerte que nosotros, podemos aplicar este versículo en nuestras vidas, orar al Señor y el gigante caerá. Esta palabra me dice que si yo estoy ahora sin saber a dónde ir, porque no hay salida, y veo delante de mí solo un río, un mar, yo puedo extender mi mano, pisar en el agua, y el mar o el río se abrirán. Porque todo lo que pedimos al Señor, Él nos concederá. Esta palabra me dice que si hay una muralla frente a mí ahora, que me impide avanzar para conquistar lo que Dios quiere, yo puedo orar al Señor y las murallas caerán. Hermanos, el Señor ha reservado grandes cosas para nosotros que somos sus hijos amados, para que nosotros podamos vivir naturalmente lo sobrenatural de Dios. 1 Corintios 2:9 dice, como está escrito, las cosas que ningún ojo vio, ni ningún oído escuchó, ni han penetrado en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que lo aman. Viva naturalmente lo sobrenatural de Dios, porque estas cosas que ojo no ha visto, ni oído oído, ni jamás ha llegado al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para ti y para mí, para que podamos vivir naturalmente lo sobrenatural de Dios. Que podamos seguir los ejemplos que hablamos en esta mañana y creer que si Dios hizo en sus vidas, Él puede hacer en nuestras vidas. Solo tenemos que obedecerlo y poner fe, aplicar fe en lo que decimos que creemos. Aplicar fe en la palabra de Dios para nuestra vida. Amén. Cierra tus ojos, quiero orar por tu vida. Señor, creemos, oh Dios amado, que tu voluntad para nuestra vida como hijos tuyos, Señor, es que podamos vivir naturalmente lo sobrenatural.
Por eso, Señor, oramos, oh Dios querido, porque, Señor, puede que haya, Señor, algún hermano que nos está escuchando en este momento, Dios, que está enfrentando dificultades, que esté frente a un río sin saber cómo cruzarlo, que puede estar, oh Dios, frente a una muralla como las de Jericó, sin saber cómo atravesarla. Señor, y creemos, oh Dios, que como está escrito en tu palabra, que en ti somos más que vencedores, que en ti, Señor amado, somos más que vencedores porque usted nos ha amado. Que si usted está con nosotros, Señor, ¿quién estará contra nosotros? Que si permanecemos en ti, tus palabras en nosotros, podemos pedir lo que necesitamos y usted nos concederá. Oro, Señor amado, para que en este momento los ríos se abran, que las murallas caigan, que usted envíe el maná de los cielos, que usted haga brotar agua de la roca. Oro, Señor amado, para que los gigantes sean derrotados, destruidos, Señor amado, aniquilados en este momento. Oro, Dios querido, para que usted levante, Señor, un ejército de valientes, para que puedan creer en tu palabra, aplicar fe y vencer a los ejércitos, Señor, que puedan estar luchando contra nosotros en este momento. Levántanos, Señor amado, como un pueblo, Señor, fuerte y valiente en el nombre del Señor, y que podamos comenzar a vivir a partir de hoy naturalmente lo sobrenatural que tú tienes para nuestras vidas. Señor, creemos, oh Dios, que esa es tu voluntad, y por eso oramos para que podamos vivir así. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Que el Señor te bendiga grandemente y que usted sea desafiado a comenzar en esta semana a vencer tus limitaciones, creyendo que tú puedes vivir naturalmente lo sobrenatural de Dios para tu vida. Que no hay barreras, ríos, ejércitos ni murallas que te puedan detener. Que el Señor te bendiga a ti y a tu familia, y que el amor de Dios, la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y que la comunión del Espíritu Santo esté sobre tu vida y familia hoy y para siempre, en el nombre de Jesús. Amén.